ocasión. Por eso yo no vi. El compadre Florencio. Él había visto la vieja. Él sí la había visto. Dijo que allá en Funes, que por allá en San Miguel de Telles, que estaba quedado por allá en la escuela, el papá y Carmen, mi esposa, ya vivían aquí, porque ella tenía familiares, lo había llevado a la escuela allá, y que se levantó de noche pues a orinar. Y dice, ¿cómo es que dijo? Ha quedado allá adentro prendida la candela, pues en el campo como era así. Y él se dice que cogía un pecho, digamos, o una teta, vulgarmente se dice, que cogía puñados de sangre, que se sobaba, le echaba de para acá, otro puñado y en la otra teta le echaba para acá. Que cuando él, pues, que se quedó viéndola, cuando se quedó viéndola, cuando lo alcanza a ver la vieja, y le mostró las muelotas. Se había desmayado, había entrado a donde iba a dormir, ahí se había desmayado. Cosa que la razón, ahí mismo el papá, al otro día que ya claro que el niño estaba malísimo. El papá dice, con una sábana se lo había cargado y de allá había bajado al Placer y ya lo había traído aquí a la casa que vivían por acá y le había venido a llevar a doña Concha Méndez. Doña Concha Méndez, eso sí, ahí mismo lo había curado. Y dicen, y eso me conversaba don Pacho, papá del compadre Lorenzo, que ya le midió, pues como se hace, le midió los pies así el uno con el otro, ¿no? Así. Yo, pues como no lo hizo. Y el uno más largo, es que había quedado. El un pie más largo y el otro más corto. Carajo, es que dijo, si no me vas a traer, dije, el Juan se muere. Solo había soltado. Así con los mismos remedios que yo le digo, así con eso ya lo había soltado. Y las 3 veces lo curó. En el año 1965, que se amplió el acueducto de Pitalito Huila, pues uno por ganarse unos pesitos más, habíamos pegado la tubería el día anterior. Y como se tocaba taparlo, la tubería, nos fuimos con otro joven, otro señor, otro trabajador, compañeros del trabajo. Nos fuimos a tapar esa brecha, porque allá le llaman brecha en el Huila, a la excavación que uno hace. Llegamos allá, tipo 1 de la mañana, él tomó otro tajo más arriba, una distancia de 1 kilómetro más arriba. Yo me quedé donde estaba más suave. Después de haber tapado unos 10 metros, sentí que algo lloraba en la montaña. En la montaña, pues, que es muy áspera, una montaña áspera. Y al sentir ese llorido, pues, al principio lo pasé desapercibido. Al segundo llorido de ese espíritu, yo ya sentí como algo, como que el cuerpo se me amonchiraba, como que tenía yo ganas de correr o de hacer algo, pero me aguanté todavía ese llorido. Al tercer llorido, que ya lo sentí cerca, ya no fue únicamente llorando, sino que ella arrullaba algo, como decir una madre arrulla a un niño o algo así. Entonces, una especie que decía, y según la leyenda dicen que ella estaba arrullando los senos que ella tiene, que son grandes. Como yo te cuento, yo no la vi, sino que en ese instante que arrullaba ella su hijo, ¿qué sería? ¿No? Sentía algo que aleteaba por encima de donde yo estaba. Entonces yo me vi obligado del miedo a salirme de esa montaña hacia la carretera, que quedaba unos 10 o 15 metros de allí de donde yo estaba trabajando.
Y en ese preciso instante bajó un carro, porque en la carretera conducía a Pitalito, de la montaña de San José de Isnos hacia a Pitalito, que iban a ser pasajeros a esa hora, porque más antes los carros madrugaban mucho a recoger la gente. Y yo salí a la carretera y me paré en el centro de la carretera, dejando la herramienta. Yo dejé la herramienta, tenía una capa, tenía un machete, y todo dejé allí, porque ya yo me había acorralado de ese espíritu. Salí a la carretera y me paré en medio de la carretera, y ese carro, un bus escalera de esos que hay allá en el Huila, cuando me conocieron, me dijeron: Pastuso, ¿vos qué haces aquí? No, pues yo me vine a hacer una tapada de la tubería. Y alguien llora durísimo aquí en esta montaña. Ya ha llorado 3 veces y está así, y está aquí cerca, y está aleteando encima de aquí por aquí, pero yo no veo nada, pero se sienten los aletidos de un ave o algo así. Huevón, me dijeron así, con esa palabra, huevón pastuso. Esa es la vieja llorona, que te ha querido es llevar y matarte. Dice: súbete y vamos. Y en ese instante, pues nos fuimos, me regresé a la ciudad de Pitalito, ¿no? Todo asustado, todo con miedo, y que me sirva de experiencia. Pasa que mi papá tiene una finca allá en Siquitán, arriba, en lo alto, en lo frío. Y ellos tenían hecho un cambuche para ir a quedarse, porque a veces les agarraba la tarde, entonces se quedaban allá. Una noche ellos siempre cocinaban afuera por motivo de que era solo el cambuche para dormir. Hacían en ese entonces decíamos y se dice tulpa, son 3 piedritas donde encaja la olla y ahí se cocina. Una noche, en todo ese tiempo, una noche de pronto cuando empezaron a hacer unos vientos pero terribles, entonces ellos cogieron, se acostaron temprano y se envolvían las cobijas, cuando de arriba de la montaña bajaba pero ese viento bramando, que como que tendía el monte. Cuando en esas, ya como 11 de la noche, sintieron que unos lloridos, pero horribles, unos gritos. Entonces mi papá les había dicho que eso era la Llorona, o unos dicen la Llorona, otros dicen la Vieja, que supuestamente en esos entonces, de años atrás, la vieja, si agarraba a alguien de frente, le comía el corazón, lo mataba. Le comía el corazón. Entonces ellos cogieron y se encapacharon allí y todo, y en la puerta sentían que pegaban los gritos, unos alaridos de terror, que ellos, entre ellos se abrazaban, pues eran los gemelos. Y al otro día, pues ya después ya pasó de pegar esos chillidos y en la puerta. Al otro día ellos se levantaron y cuando fueron a mirar la tulpa para prender la candela para hacer el café, encontraron es que la ceniza la había revuelto, la ceniza la regó para todos lados. Supuestamente decían que es que ella se revolcaba en la ceniza. Mi señora se llamaba Clemencia. Así, no, pues estaba mayorcita, no era todavía joven, sino que ella sabía ponerse una chalina, ¿no? Y sabía taparse la cabeza así. Y como ella se transforma de cualquier persona, de cualquier señora. Entonces cuando ella, así, y la mismita, cuando yo he llegado ahí en doña Nira, más acasito, cuando así, el de la cura le había visto así, es que dijo doña Gilma: doña Clemencia se ha venido para acá, me voy a correr para alcanzarla. Y he venido andando más acá, casi por ahí, por encima de acá de Don Miguel. Muchas veces, no, es que venía corriendo, es que la gritaba: espéreme, es que le decía. Cuando más acá, ya se ha corrido más, entonces como que se había detenido un poco. Y le había dicho así: oh, ¿por qué no me espera, doña Clemencita? Le había así tocado aquí, cuando me había tocado el hueso nomás. Y había volteado a ver, pues dices que tiene unas muelas como el dedo, así, ¿ven? Le había gruñido y unas muelotas así, pues ella casi se había desmayado ahí. Y ahí había llegado aquí donde se llama Clemente, como ya era licenciado Clemente. Y ahí se había desmayado en la puerta. Ya no le había dado.
repente no es como se lo ve en las películas, ¿no? Ejemplo, la cara es bien pulido, el cabello largo así, color mono, pues, y el sombrero. Sí. Esa sería Y, la apariencia de él, y, entonces. no que él tiene la diferencia que los talones son de para atrás. Sí, sí. Ese es, porque él el feo no es. Yo lo he mirado así. Yo pues a veces yo lo miré fue subiendo de abajo del río. Una vez que madrugué, o sea, yo he dejado el reloj mal yo, ¿no? Y yo bajé eso de las 2 de la, yo como se iba a madrugar a las 4 o 3 y media, 4. Y él iba a dejar el reloj como casi a la 1 de la mañana. Y cuando yo me di cuenta abajo en la quebrada había sido sí, como a la 1 de la mañana. Casi las 2, o como 1 y media. Y él como toca bombo también. Ese se le da un bombo, eso le da, pero yo pensaba que ya estaba en alguna fiesta, ¿no? Y ya, yo me tocaba todavía pasar el ganado del otro lado de la quebrada todavía. Y a lo que yo ya volví, estaba el bombo, así dije, es que ya con que él pues están en una fiesta. Y no, había sido el duende. Y claro, yo pasé del otro lado así, ¿no? Pasé de la quebrada, era un palo grande, pasé de ese lado así, y llegué al otro lado así y claro, yo tenía la linterna, pero se me apagó la linterna y como ese centro de abajo, abajo es oscuro, pues yo no miraba nada, yo pues así más o menos conocía el camino, salí a la mitad de esa ladera de allá, ¿no? Sí. Y cuando ya iba a llegar a un bosque, que iba a la mitad del potrero, cuando yo volteé a ver así, cuando lo vi que salió con sombrero grande, pequeños, sí, ¿no? Sombrero grandote, cuando yo iba a terminar el bosque, cuando yo volteé a ver, uy, iba atrásito de yo, no son espíritus que... Claro. Del duende pues yo conozco, según lo que me han dicho, Ujú. lo que lo han visto, porque hay personas que lo han visto. Sí. Sí, aquí, por decir algo, pero ya es difunta, la Marinita Rosero, la mujer de don Miguel Rodríguez, ella sí es que lo veía allí por allí donde tienen ese ojo de agua, Ujú. allí, que es que lo veían, que es un niño con un sombrero grande, con la dentadura de oro y los pies de para atrás, al contrario de lo que tenemos nosotros, ¿no? O sea, el talón hacia atrás. Sí, talón para adelante y los pies Ah, para eso, atrás, así. así, ¿no? Mm, Los que lo han visto. Yo no lo vi, lo hemos sentido con mi hermano, que también ya murió, ya falleció, que en paz descanse mi hermano. Mi papá tenía una finquita por allá al lado de una quebrada ya, ajá. y había una chorrera al frente, y en esa chorrera nosotros sentíamos que algo sonaba, un instrumento, un bombo, sí, sonaba y a la vez sonaba bonito, y que nosotros, pues por la curiosidad, nos fuimos acercando más y más, ¿no? Cuando mi hermano, él sabía más de eso, dijo, si es el duende el que está tocando, ese es el duende, y ese nos lleva a la chorrera, Ujú. ¿no? Vámonos para la casa. Y en verdad, todos asustados, nos venimos a la casa porque éramos muchachos, en ese tiempo éramos muchachos, Ujú. ¿no? Y de susto nos tocó venirnos y como ya era cogida casi la noche, entonces tuvimos que arrimar ya a la casa y a contar a nuestros papás lo que nos había sucedido, ¿no? Entonces los papás ya nos reconvinieron, dijeron, no, ese es el duende, y no vuelvan a ir allá, o si van, y si sienten, no se arrimen, si no regresense, vénganse para la casa. Un día, en el tiempo de antes, no habían ladrones como ahora, cuatreros que se llevan el ganado, no, usted no lo puede dejar allá en el campo, sino que tráelo al filo de la casa, en un corral. Entonces, esas horas, y se sacaba la leche, cuando las vaquitas eran lecheras, esas horas todavía no se decía doble ordeño, sino que le sacaban un poco en la mañana y le iban a sacar otro poco a la tarde. Ellas se fueron a sacar a las más o menos 4:30 de la tarde hacia el río, porque el terreno era la playita en el río, entonces ellas iban a sacar la leche allá. El camino era en puro quinguitos porque era una cuesta. Y en medio de esos quingos en una chorrera había un plancito donde caía el agua. Entonces
iban subiendo y más o menos como tipo ya 6 de la tarde, cuando decimos que sale el sol del venado, en un quingo de esos ellas descansaron con su leche. Cuando más volteé a ver la mamá de doña Marta, que se llamaba Juana, entonces cuando es que miró y doña Marta también miró, yo le dije, mamá, mire. Entonces, calladito es que le dijo ella, calladito. Entonces dice ella que ella se quedó calladita y cuando miraban a un niño, pero de espaldas, que nunca le miraron la cara, sino un niño con unos cabellos dorados, churosos hasta más abajo de la cintura y con un sombrero grandote. Y que el niño es que hacía cogiendo unas mariposas, supuestamente habían mariposas, y ella dice que sí volaban las mariposas. Entonces que cuando ya doña Juanita es que le dijo, vámonos, entonces dice doña Marta, cuando ella lo quedó viendo, que tenía los pies de para atrás y unos pies grandotes, pero que la cara sí no le viene. Entonces que esas horas cogieron y se vinieron, que no pues nada más, porque como el duende es peligroso, entonces ellas no hicieron ningún alboroto, que mirar, ellas lo miraron. Pues la historia del duende me la contó una señora que vivía con, que no vivía, sino que, bueno, prácticamente, ¿cómo le digo? Pasábamos casi 12 horas diarias porque trabajábamos de 6 a 6. Entonces ella me contaba la historia de un señor que vivía allá en La Guana, que de allí él se bajaba al río, al Magdalena, a coger hierba, a traer leña, y siempre así. Una vez, por casualidad, se encontró en el camino unas arepas en una taleguita, arepas de cayenne. Como él venía con hambre, es que dijo, pues dame como un pedazo. Esto es que a alguien se le cayó. Entonces él se había comido un pedazo, casi todo. Cuando ya, bueno, y así pasaron varios días. Y como la chaqueta de él siempre, uno en el campo que se va a cambiar para, la chaqueta que utiliza para cargar, siempre la lleva la misma, la tiene a veces hasta 15 días sin lavarla. Claro. Y como es del rato nomás que se la coloca usted mientras va a trabajar. Entonces por ahí al tiempo, la señora había lavado la chaqueta. Cuando en la chaqueta encontró un puñado de, pues, prácticamente nosotros en el campo decimos mierda de caballo, o muñiga de caballo. Bueno, entonces cuando ella, pero no le paró bolas a decirle, ve, porque esto llega al bolsillo así. Y él seguía yendo y seguía encontrando las arepas y comía. Pero después empezó él a salirse en la noche, que lo sacaba el duende para llevárselo a la chorrera. Y entonces ellos cuando lo veían salir, pues lo seguían. Actuaba, era bajo la orden del duende, del espíritu. Entonces él se salía. El entendimiento. Entonces un día a la esposa ya lo siguieron y entonces era que se lo iba llevando para la chorrera. Y cuando ya está totalmente enduendado, que lo cogen y el duende lo coge de los pelos y lo deja colgado en la chorrera. Pero ellos pues evitaron eso y ya después ya lo habían llevado donde el padre, que lo cure y todo eso y ya. Hasta ahí me contó ella. Y del caso que dijo que había pasado aquí ¿El cerca. tío Flavio? Sí. Ese es ahora nomás, ¿no? Hace unos 5 meses. Ha de ser unos 5 meses. El tío Flavio siempre tiene un caballito, una yeguita para traer sus cargas de lo que siempre. Y siempre lo lleva a dejar allá a un terreno que le dicen la travesía, acá, porque hay un camino que atraviesa esos terrenos. Y del lado de arriba hay una partecita que puede amarrar animales. Él decía que la gente era que le estaba cambiando la yegua de puesto. Pues por primeras, ¿no? Por primeras dijo, ¿quién será? Dijo, se lleva jodiendo y dejándome. Yo dejo la yeguita en un lado y al otro día amanece amarrada en otro lado y con el mismo nudo que hace él, pero no cambiaban el nudo, de decir que pues, uno ya sabe, ¿no? Enlaza, da una lazada y ese es el nudo que siempre acostumbramos nosotros. Y así mismo que le dejaban, le hacen la misma amarradito, la lazada. Entonces, ¿qué será que se lleva? Nos conversó a nosotros que quién será que se lleva cambiándole de sitio la yegua. Entonces, bueno, con el tiempo dele. Hoy la dejaba acá, mañana, pero él no le paró bolas.
Pero ya cuando empezó, ya que hoy día la dejaba la yeguita y al otro día amanecía hecho trenza la crin y la cola. Y hacía trenzas. Entonces él ya, después ya empezaron don Juan Bosco, como que le chaval, es el duende. Entonces y el tío también dijo, es el duende que está cambiándome la yegua de puesto. Entonces yo le decía, yo quisiera irlo a ver al duende, a ver. Dijo, ¿a qué hora será que aparece? Le digo yo así al tío. Entonces, dijo, eso sí no se sabe. Entonces cuando el tío le cortó la crin a la yegua para que no llegue el duende a fregar. Y parte de la cola también le había cortado. Siguió el duende allí, ya como a los 3 días de haberle cortado la crin, la yegua la encontró muerta y en el plan. Por eso era que decía él que el duende se enojó por haberle cortado la crin y la mató. Entonces esa es una historia de ahorita nomás, ¿no es? Sino que como allá sí es oscuro y monte. Claro. ¿Y cómo la encontraron a la yegua? O sea, ¿la encontró en su estado completo o ya ahorcada o muerta nomás? Normal. Normal, ajá. Las patas de para arriba y volteadas. Y por eso decía él que qué raro esa muerte. Porque ni nada. La encontró así. Ahí donde siempre la dejan, Ajá, encontró sí, y patas arriba. Ajá, en el plan. Entonces decían, pues la conjetura que hacía él decía, claro, el duende se enojó por haberle cortado la crin a la yegua. El que tocaba parecía, ¿no? Pero pues siempre a uno lo descuida, porque a las 6 de la tarde yo estaba abajo en la estancia vieja, dando agua a un buey. Y de ahí cuando yo ya me venía, ya eran las 6:30 de la tarde, bajé a darle agua bajo la quebrada. Y ya me iba subiendo con el animal. Cuando parece que suena el agua, pero pom, 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 pom. A mí mi papá ya me tenía aconsejado. Dijo, verás, dijo, cuando ibas a algún ruido de eso, no te pongas a oírlo, a ponerle atención, no. Rápido, dijo, te vas. Porque dicen, dijo, que el duende se los lleva. Entonces yo sí, oí ese ruido y me vine con mi animalito para arriba, claro. Eso. En cuestión del mal aire, en el tiempo de antes, como aquí no había alumbrado público, no era todo oscuro. Como vivimos en el campo, era monte de allá, monte de acá y las casitas por en medio. Entonces a las personas como que son débiles, no digamos débiles de fuerza, ni como débiles de ser unos niños mimados o personas consentidas, como débiles como de, ¿cómo le puedo decir? De espíritu no, pueden ser como débiles de mucho consentirlos uno, ¿no? Siempre les pega a esas personas. El aire es, como en ese tiempo no había luz, nada, entonces ahora como la luz existe y la luz es bendita, pues aquí en el campo usted ya no oye de mal aire ni de ningún espíritu que se pase, pues se pasará por allá por el monte, pero por acá ya no. Entonces eso les pega a las personas que ya le decía que son débiles. El mal aire es una enfermedad que pega, según los entendidos de antes, pues son de espíritus, así de mal viento, pues que de pronto puede ser, como te digo, de un espíritu, de un alma, de algo. Pues a la hora de la verdad pues no se sabía exactamente de qué era, pero lo cierto es que con los remedios caseros, los remedios de la misma comunidad de allí, de la vereda, del monte, que alguien curaba, que había una señora que se llamaba Concepción Meneses, ella es la que curaba de ese mal aire, de ese mal viento, con ramas de altamisa, con ramas de sachapanga, con ajíes, que también se conseguía por allí, y con un tizón de candela y agua bendita. Y la gente se aliviaba, quedaba bien, quedaban
completamente sana con los remedios que hacía esa señora. Eso era lo del mal viento. Yo cuando escuché eso de La Llorona, yo sentí pavor, yo sentí miedo, pues más que todo, pues yo era corajudo, yo no sentía así, porque yo no solamente había visto eso, yo sí había mirado espantos, eso sí los he mirado yo, sí, y no tenía tanto miedo. Pero esa ocasión sí sentí miedo, sentí susto, sentí pavor, sentí ganas de correr y a la vez casi no se podía. Únicamente pude yo salir a la carretera. Sí, porque más no alcancé porque ya no me dio campo a nada más el cuerpo, sino que salir únicamente hasta la carretera, como te contaba, dejando la herramienta, dejando una capa, dejando el machete, la pala. O sea, que del miedo dejó todo, Dejé todo, sí, yo sin importarle, más claro, la vida. Lógico, porque eso, ¿quién nomás no va a tener miedo? Y los señores del carro que me recogieron, ellos como que me regañaron, me dijeron, como yo estaba en otro departamento, me dijeron, pastuso, les decías huevón. Eso es la vieja Llorona que te ha querido matar. Bueno. Al principio, como lo que te decía también, lo del duende, uno siente al principio como alegría, como gusto, porque siente una música en el monte, ¿ya? Sin ver a nadie. ¿Sí? Escucha. Después, cuando ya va más cerca uno, ya siente como, ya también como respeto, que por qué está esa música ya en el monte sin saber quién es, sin saber de dónde están definitivamente tocando, porque es en una chorrera que se lo siente. ¿No? Con mi hermano sentimos eso, y él, según le habían contado, que era el duende, y el duende pues también según dicen los que les ha pasado eso, que se lo lleva y lo tiene por allá en una chorrera. Pero nosotros, ya mi hermano ya me dijo, vámonos para la casa. Y nos venimos también asustados, con miedo, y llegamos a contarles a nuestros papás lo que nos había sucedido, y ellos también nos regañaron, que eso no es estar acercándose donde está donde se siente ese instrumento que están tocando. Eso fue todo. Eso. Que hay, por ejemplo, también hay el varón y la hembra, ¿no? Si él se enamora pues de uno así, si es mujer o lo que sea, es que él se lo lleva. Hay muchos casos que han pasado que los han muerto. ¿Se encuentra el cuerpo? No ve que el duende, si le gusta a la persona, se lo lleva a una chorrera a colgarlo. Ese es el otro problema. Ese se lo lleva. Ese sería el suceso. Él se lo lleva, y eso ya es que muchos han muerto porque no tiene, o sea, por ejemplo, la familia lo va a traer, ¿no? Con la comparación, lo trae a la casa, así. Si usted se sale por allá así, cuando va a verlo ya no hay nada, lo ha llevado vuelto. Esa es otra, y por ahí muere. Muere pues uno, porque no están, como le dice, como envendados. Y más o menos me lo han contado. Y eso más o menos, y eso más o menos pues dicen que, no, pues yo lo que me han contado, ¿no? También los mayores, es que le llevan los pasteles pues exquisitos, ¿no? Y eso es que la majada de res, todo eso. Es que le llevan, y unos que ven unos pasteles, pero ajá, sí, estiércol de animal. Esa es la claro, a uno no le cuesta eso, ¿no? Sino que lo que le han comenzado Eso le da a uno trastornos, ¿no? El dolor de cabeza, vómito. Eso es el dolor de cabeza, el vómito y a dormir. Experimenta eso.
eso del mal aire, a uno les da dolor de estómago, dolor del cuerpo, a otros les duele la cabeza con un dolor profundo, duro, ¿no? Y ya curándolos con lo que la señora hacía sus remedios, con eso se aliviaban, porque les daba mareos, les daba vómito, les daba pues hasta diarrea. Y con eso, con los remedios que hacía la señora, con eso se aliviaba toda la gente. El mal aire pues tiene que ser curar con una curandera, pues, porque si no uno se muere. ¿Qué síntomas hace? No, pues es que el mal aire eso le da borrachera, le hace vomitar y no, pues y eso después ya se va agotando y si no lo hacen curar rápido se muere. Eso le da decaimiento al cuerpo, ya no puede usted uno ni andar, nada. Queda ya muerto ya casi. Y eso como eso no le hace ninguna droga, sino tienen que curarlo. Las curanderas saben. Que eso de la droga, todo eso no, eso es buenamente. Los síntomas de ellos es vómito, sueño, a veces hasta diarrea les da. Las comidas todas les hace vomitar. Entonces, para poder saber, porque en tiempo de antes decían que si un niño con aire lo llevan a un puesto de salud y supuestamente le aplican una inyección, los niños se morían. Primero que todo, mi papá, mi abuelito, decía que había que azotar para saber si era algo. En esa azotada ellos utilizaban altamisa, ruda, un ají, un machete y aguardiente o alcohol. Le ponían una candelada en la tulpa, a la altamisa, a la ruda, le soplaban aguardiente y con eso lo azotaban en cruz y pedían a Dios que salva no era para el diablo, sino para Dios. Y lo mismo hacían con el machete y el ají también lo limpiaban, lo metían al rescoldo, que si el ají ahí en la candela achucaba era antes que decíamos, no son términos antiguos, achucar, era que lo hacía usted estornudar, que pues venía algo fuerte a la nariz, entonces decían que tenía algo. Y si no aparece nada, usted decía que Y era... si no, era que no estaba, entonces lo llevaban a medicina. Y eso si no se trata, se muere, Se ¿no? muere, se va secando, como todo le hace vomitar. Y dolor de cabeza que les da, entonces se muere. Mi papá utilizaba una oración que nosotros nos le burlábamos, nosotros él sabía decir, a ver. Ahí ha hecho cabeza. Torito pinto, torito de mil colores, esta alma de este niño no es para vos, ándate al infierno. Y le hacía la cruz, eso era lo que él decía. Ella me curó a yo muchas veces. Yo los curó a San Pedro Vicente, hasta casi a todos los curó. Eso era con aguardiente, tabaco, a jengibre, era para curar las rosas de Alejandría, todo eso hacía un revolucio. Y lo llevaba y lo azotaba uno con cualquier cosa vieja. Antes pues habían esas rigas de cosechar maíz de cabulla, con eso lo azotaba y le echaba un poco de aguardiente con el poco que había majado, lo soplaba por todo la cabeza hasta la cintura. Y con eso yo me curé hartas veces con eso. Me vieron que me curó, no consumí meses. Y ahí como doy cuenta. A mis hijos también los curó ella eso, del tal mal bien. Sí, porque uno lo que toca decirle, por ejemplo, yo lo que le dije, pues, tú fuiste ángel en el cielo y yo estás en la tierra. Entonces, eso es lo que
Y a lo que yo le dije esa palabra, él se va, se regresa llorando. Ujú. Y si uno se pone a rezarle, él reza mejor que uno. No es que él ha sido ángel. Emergency message. An unidentified anomaly is at large in the county. Stay indoors, lock all doors and windows. If it gains entry to your home,